Un estudio realizado en 2022 reflejaba una paradoja. Los jóvenes canarios eran los peores en la escala PISA, que cataloga a los estudiantes con un rendimiento más bajo, pero los señalaba como los mejores en los resultados de la EBAU. El alumnado que se examina en los próximos días en las universidades canarias forma parte de la conocida como Generación Z, un grupo llamado a liderar la transformación política, económica y social de los próximos años, que ha crecido en medio de la expansión de las nuevas tecnologías, un factor que ha condicionado sus relaciones y la forma de acceder al conocimiento. Hoy, en Noche de Reportajes, abordamos cómo llegan estos estudiantes a su primer examen de la vida adulta. Lo vemos ya en la Generación Z de la EBAU. Un reportaje de Catalina Espino. Es un proceso bastante complejo y que además, en contra de lo que muchas personas piensan, no ocurre en un solo momento del año, sino realmente durante todo el curso. Siempre digo muy gráficamente que cuando termina la EBAU el 28 o 29 de julio, poco tiempo después, un mes después, ya estamos preparando la EBAU siguiente. Es cierto que en los últimos meses, a partir del mes de marzo, en el que empezamos a confeccionar y a reunir a las personas que quieran formar parte del tribunal, hacer las distribuciones, recoger los exámenes que las subcomisiones o los coordinadores de materia ya tienen realizados, 4 o 5 modelos distintos de examen, fotocopiarlos, organizar las aulas, organizar la matrícula. En fin, es un mundo, ¿no?, que conlleva muchas personas participando en este proceso, pero al mismo tiempo una labor de coordinación importante para que todos esos engranajes al final, el día primero del examen, cuando den las 9 de la mañana y empecemos el primer examen, el de lengua castellana y literatura 2, todo funcione como un reloj y parezca que no se haya hecho nada, ¿no? Y eso es lo ideal. Más que un proceso en el que aprendemos contenido, porque yo siempre he dicho que realmente el proceso educativo no es tanto como en sí el contenido, como estamos ahora en bachillerato, en el cual hay que estándar o contenido. Yo creo que es más en sí lo que aprendemos a hacer. Este proceso que tenemos a la hora de pensar, a la hora de racionar, de interactuar con las personas, yo creo que el proceso educativo se tiene que centrar más en estas skills, por así decirlo, ¿no? Yo sí me siento preparada para afrontar lo que viene y a pesar del COVID o del método brújula del cuarto, pues me he sentido igual de preparada que si a lo mejor no hubieran estado. Salgo bien preparado del sistema educativo también por un interés personal. No tanto por lo que se exige, por unos exámenes de escribir o de memorizar, sino algo más de yo me exijo más de lo que me piden. Ha sido un proceso de culturización muy importante y es cierto que me he sentido que al final me he quedado un poquito corta porque yo soy una persona muy ambiciosa y que quiere poder tocar todos los palos que sean posibles y llegar a conocer todas las cosas que sean posibles. Yo comencé a los 3 años, ¿no? Y pues bueno, era normal, tipo tú ibas a clase, con tu lápiz, con tu goma, y ahora no. Empecé a crecer y llegó el boom de la tecnología. ¿Y qué pasa? Que con ese boom pues llegaron los ordenadores, hacer las cosas, por ejemplo una presentación, un documento, y eso antes nunca lo hacíamos. Y con esto pues se desarrollaron unas habilidades que nos permitieron abrir caminos. Más preparada de lo que la gente piensa. Siempre nos suelen decir que somos un poco una generación de cristal, que no hemos vivido la dureza de la vida,
Pero yo les diría a esa gente que yo he vivido una pandemia. Todo mi tercero y cuarto de la ESO estuvo con el peligro de la pandemia en sí. Y no solo eso. Todo lo que es el contexto económico, social y cultural está repercutiendo más que hace años en lo que es el sistema educativo y el rendimiento que el alumnado luego puede llevar a cabo en la clase. De hecho, el número de abandono en bachillerato este curso ha aumentado respecto a otros años. Creo que es una generación que también vive o padece o convive con una serie de cambios sociales, familiares importantes. Entonces, posiblemente ellos tengan interiorizado, lo ven como algo normal, cuestiones que a nosotros nos puedan chocar más o que sí vemos muy diferentes a generaciones atrás. Yo lo definiría como búsqueda, una generación que se toma muy en serio quién es, podríamos decir a todo tipo de niveles. A lo mejor diversidad. Cansado. Acomodado, pero también mucha competitividad. Somos una generación que le gusta como resolver las cosas así muy fácil, ¿no? Tenemos esa facilidad. Subestimada. Creo que mi generación busca solucionar todos esos problemas que han visto y con los que se han criado. Poderosa. Una palabra, yo creo que evolución. ¿Qué técnicas son más propias de? Yo creo que sí se puede definir. Yo creo que se puede definir fundamentalmente como un grupo humano condicionado por la tecnología, fundamentalmente, condicionada por la rapidez de la sociedad, condicionada por el consumismo, condicionada por el marco de bienestar en general que se vive en los países occidentales, condicionada por el acceso al conocimiento, que ya es mucho más fácil, esa democratización del conocimiento, y considerada por un culto también a la persona, por encima de todo. Esa generación Z yo la llamo la de los 3 I's. ¿Por qué? Internet, la I, irreverencia e inmediatez. Se caracterizan fundamentalmente por esto. La tecnología, como todo en la vida, tiene dos filos, es decir, es algo estupendo, bien utilizado, pero es algo que también se puede convertir en un instrumento muy peligroso o incluso generar unas expectativas que luego no son las reales. Pero yo no me atrevo a ponerles etiquetas de son más débiles o más fuertes. La generación Z se representa mucho por dominar las redes sociales, tales como Facebook, TikTok, Instagram, Twitter o YouTube. ¿O quién crees que crea tanta basura en TikTok? ¡Exacto, nosotros! Pablo.
La mayor parte de los delitos que se cometen a través de las redes sociales. Y se cometen a través de las redes sociales teniendo como objetivo exponerlo. O sea, todo lo cuelgan toda su vida. Están pendientes de los likes. Cuantos más likes, mejor. Ellos no saben lo que es ni el pudor ni la intimidad, transparente como yo solo, pero eso también hay que educarlo en la familia. Por ejemplo, ¿por qué ocurren las situaciones de bullying en los colegios, en los institutos? Utilizando también, porque ahora el bullying antes siempre ha existido, evidentemente. Pero es que ahora, como se utilizan las redes sociales, permanece y continúa después de clase. El acoso hace 20 años, por ejemplo, tú ibas a... Pues siempre ha habido acoso. Ibas al instituto y tenías el típico matón que te perseguía, te hacía la vida imposible, ¿no? Llegabas a tu casa, cerrabas la puerta y se acabó. Tenías tu lugar seguro. Eso a día de hoy no existe. Ya Internet rompe la barrera física, entra en tu casa a través de las redes. Ya te pueden acosar a nivel de redes en un 24/7, sin límite físico. Entonces eso con la importancia que para los jóvenes tienen las redes sociales y su imagen en redes sociales, es un agravante. Lo que me encuentro en el bachillerato, clases que se juntan para decir que el profesor ha dicho esto. Todos vamos a decir lo mismo, que sea mentira, pero como toda la clase ha dicho lo mismo, este profesor no nos ha explicado esto, el profesor, pero yo lo he explicado, pero todos grupitos de chicos y chicas se han puesto de acuerdo para decir que no y me denuncian sobre esto, que esto que salió en el examen yo no lo he dado. Y yo lo he dado, es decir, entonces claro, vienen aquí los padres o ellos mismos, viene el director, un escrito que hacen ellos mismos diciendo que yo no he dado estos contenidos cuando yo los he dado y yo tal. Claro, ustedes saben que los profesores tenemos la presunción de veracidad, ya faltaría más. Pero claro, al final te encuentras ahí siendo acusado por un grupo de alumnos diciendo que tú nos has estado dando esos contenidos. Yo tenía profesores aquí donde antes no se hacía tanto, antes te decían lo que decía el profe era, ¿no? Se respetaba la figura de autoridad del docente, ¿no? Hoy en día la tendencia a la sobreprotección, la tendencia a la sobreinformación de los padres muchas veces hace que a un docente o a un profesor se le desacredite, no se le permita hacer su trabajo de una manera adecuada. Y van como con miedo, ¿no? Van con miedo a decir algo, de reprender, por si acaso tengan una respuesta inadecuada por parte del alumno o por parte de los padres también. La incorporación de la mujer al trabajo, que por un lado, muy bien, perfecto, pero por otro lado, pues hace muy difícil el que tú controles entre que no dominas las nuevas tecnologías y que tampoco tienes mucho tiempo para ello, que tú puedas controlar y dirigir, educar a tu hijo. Aquí, no sé por qué, no lo sé por qué, al niño hay que evitarle sufrir. Y eso, primero, no es bien por el niño, porque después se cree que siempre va a estar una madre o un padre ahí detrás como flotador para evitarle un fracaso. Y de los fracasos se aprende. Jóvenes de familias no desestructuradas, de familias con padre y madre que trabajan, que tienen una vida normal, que pasan mucho tiempo fuera de casa, que cosifican el afecto y que no controlan para nada, a diferencia que ellos, las nuevas tecnologías. Ellos van solo con las tecnologías, pero siguen siendo niños. Esto es un peligro brutal. ¿Cómo controlamos el uso que hacen de ella? Lo normal del niño es que esté con una pantalla, que se enganche. El perjudicado, él. Pero yo creo que después incluso a la larga repercute en el hogar, porque se hacen irascibles, se aíslan. Uno tiene que sentarse en la mesa y hablar. La frustración de muchos padres y madres cuando llegan a los juzgados es brutal. Ante estas situaciones se dan cuenta de que algo han hecho mal, así lo dicen, pero no saben exactamente en qué momento ni cuándo. Es un momento de cambio, están pasando de ser niños, ingenuidad, todas esas cosas de nuestra mente infantil, a ser adultos y los dejamos totalmente abandonados. Pero claro, lo que no estás haciendo tú, a lo mejor lo están haciendo otros.
El alumnado puede estar, y con razón, insatisfecho con las cosas, pero debería de saber que no todo está en Internet, que no todo está en la Wikipedia, que no todo está en Google, que se requiere también saber entender lo que Google pone. Ahora mismo el profesor universitario está compitiendo con el vídeo de TikTok. Entonces, la clase universitaria es de 1h30 y el vídeo de TikTok es de 20 segundos, 30 segundos. Y estamos, claro, tenemos un alumno que efectivamente cuando se está aburriendo un vídeo, simplemente haciendo así, cambia, pero después resulta que llega a una clase y está 1 hora o 1h30 con un profesor. Entonces, evidentemente cambiar el paradigma de lo que es la docencia es algo que tenemos que ir haciendo, pero que evidentemente no se puede hacer en 6 meses o en 1 año, ¿no? La tecnología ha nacido y ha crecido con ello. ¿Qué ocurre? Que hay otra generación que no ha nacido ni ha crecido con esa tecnología y necesita ser formada en ese contexto para acompañar al actual. A mí me ha inquietado ir a buscar en Madrid un libro de primero de carrera y detectar que es el mismo libro de primero de carrera con el que yo estudié pues hace ya algo más de 30 años. No nos hemos en este sentido adaptado a la realidad o no nos hemos adecuado a la realidad. Planes Bolonia son inventos, o sea, yo creo que ellos al final, como le han planteado, lo que necesitan es saber lo que se van a encontrar, prepararlos lo mejor posible, pero sobre todo en habilidades. Yo creo que los conocimientos, la información, los pueden adquirir. Yo creo que nosotros solo les tenemos que indicar, ayudar, identificar lo que realmente van a necesitar para trabajar. La escuela tiene que salir del contenido a las competencias, ¿no? A las habilidades, porque los contenidos van a estar en un montón de sitios, ¿no? En muchas plataformas, en muchas... Lo otro no, lo otro hay que vivirlo para aprenderlo. Y yo creo que eso va a suponer un gran reto para la propia escuela, ¿no? Para la escuela, para la universidad y para todos los estamentos formativos, ¿no? No estamos hablando de adicciones tecnológicas, no estamos hablando del uso inapropiado de esas tecnologías. Estamos hablando de aprovechando de un futuro que ya se convierte en presente, de tener un acceso inmediato y unas habilidades tecnológicas que nos van a ayudar a desarrollar a ese estudiante, a desarrollar ese conocimiento. Es como cuando te dicen, ¿para qué sirve la filosofía? O las humanidades, que las tenemos un poco ahí desprestigiadas, porque todo es ¿para qué sirve? Vas a estudiar y eso es ¿para qué sirve? Todo tiene que tener una utilidad. Y el crecimiento, diríamos, humano, desarrollo personal y del espíritu, que cuanto más se sepa, tengo más espíritu crítico. ¿No lo fomentamos? El futuro de la filosofía, de la medicina, de las matemáticas, de la física, de la química, el futuro necesariamente está ligado al conocimiento. No hay un futuro sin conocimiento. Buenas, 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 buenas. ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Carlos Santana Vega, para el que no me conozca. He hecho esas cosas, pero me conocen porque soy youtuber. Me dedico a hacer divulgación sobre inteligencia artificial desde hace 5 años. O sea, yo ya hablaba de inteligencia artificial antes de que fuera mainstream. Y no hablaba de ChatGPT, hablaba del descenso del gradiente, que eran otros tiempos. Y la verdad que la cosa está caliente. Yo tenía ganas de salir aquí a hablar porque me gusta hablar de lo que está pasando. Creo que están pasando cosas súper importantes. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial ya de por sí es probablemente una de las grandes revoluciones tecnológicas de la historia de la humanidad. Y esto, por tanto, hay que verlo en una dimensión histórica, ¿no? Que probablemente sea una revolución como hemos visto pocas. Daría todo por volver a lo de antes, pero no se vuelve al pasado por más que te cuando te veo. Cada vez que hay una revolución industrial, cada vez que hay una revolución tecnológica, ocurre esa añoranza a la consolidación de los modelos que hemos llevado durante mucho tiempo. Yo desde hace muchos años sigo a un catedrático en Derecho del Trabajo que hacía mucho tiempo que venía advirtiendo de que íbamos a ir cada vez trabajando menos. Yo no lo noto. Él es un mago de las estadísticas, aunque es catedrático en Derecho del Trabajo, y él afirma que vamos a terminar trabajando en un entorno de 15 horas a la semana. Y posiblemente muchos no van a trabajar nada porque efectivamente tendremos que implantar ese tipo de rentas sustituyendo pues, aquellos puestos que efectivamente no se puedan
automatizar, digitalizar, perderán el empleo y no conseguiremos recolocarlos. La gente tenemos que, no estamos aquí para trabajar y ganar dinero solo, también estamos para ser felices, para tener bienestar y para dar seguridad a la gente que nos rodea. Entonces yo creo que eso, que suena todavía a discurso deseable, yo creo que hay muchas personas que están mirando hacia ese lado, ¿no? No es banal la idea de reducir las horas de trabajo, no es banal que la gente pueda trabajar en su casa, no es banal, todo eso yo creo que lo vamos a incorporar y posiblemente sea positivo para todos, para los trabajos y para también el bienestar de las personas. Pictures in slow motion coming to my eyes from the deepest side of my heart. Capricious invention. La prueba de este año no tendrá cambios con respecto a todos los que llevamos anteriormente, sigue exactamente igual. Y la nueva ley pues afecta a los estudiantes que empezaron bachillerato en este curso, en el 22-23. Con respecto a la nueva prueba y a estas pruebas piloto, poco podemos decir. Ahora recientemente nos ha llegado la información, pero realmente nosotros no hemos participado para nada, ni siquiera hemos sabido en el momento en que se estaban haciendo las pruebas dónde se estaban haciendo. Yo creo que la BAU o la PAU o la selectividad respondían a un criterio social que ya no es necesario, desde mi punto de vista. Yo creo que estar pidiendo una nota para entrar en las universidades públicas, pero para las privadas no, es decir, las condiciones han cambiado, ¿no? Han cambiado. Entonces eso no tiene mucho sentido, ¿no? Después que cada comunidad autónoma haga su propia evaluación tampoco tiene mucho sentido. Después que realmente no discrimina mucho porque el 94 o 95% de la gente de la prueba tampoco discrimina mucho. Entonces yo creo que tenemos que pensar que estos sistemas que fueron útiles en determinados momentos para evitar la masificación o criterios de reconocimiento, yo creo que ya no son discriminativos. Yo no he dicho que sean injustos, sino que no cumplen su papel. Creo que las últimas reformas, sobre todo el bachillerato y que hemos visto recientemente, van más hacia una tendencia de pues que el alumno vaya pasando cursos aunque no se garantice que tenga los conocimientos. Yo creo que eso es malo para la sociedad, es malo para el sistema educativo y es malo incluso para el propio alumno. 7 reformas en 40 años es imposible de asumir. El sistema educativo en España, si hablamos en España, lo que creo que la pregunta, tiene un déficit muy grande, que es que cada 4 años hay un cambio de la IE. Eso es inadmisible en cualquier sociedad avanzada. No se puede jugar con el mundo educativo de esa manera. Yo creo que está creando un desasosiego, una inseguridad al propio sistema, tanto a la familia como al profesorado, como a las propias estructuras. Y yo creo que los debates, cada 4 años estar abriendo debates porque gana otro partido que piensa otra cosa distinta, sin sentarnos a hablar qué queremos y cómo lo queremos y cómo vamos a invertir en esto y cuáles son los grandes objetivos, yo creo que es uno de los grandes errores del Estado español. Sí que esto es una cuestión obvia en la sociedad. En general la familia quiere que su hijo vaya a la universidad, cosa que me parece maravillosa, pero creo que también sería fantástico que las familias, aparte de la universidad, que la FP fuera un camino perfectamente válido también. Porque incluso tú puedes llegar a la universidad de muchas maneras. Imagínate, terminas la ESO, haces un ciclo de grado medio, pasas al superior y del ciclo superior puedes llegar a la universidad y ya llegas incluso más maduro que cuando tenías 18 años. Yo muchas veces lo digo, cuando uno está en ciertas edades y en las edades del bachillerato, elige con el corazón, no eliges con la razón. Que no se me da la ciencia, que no se me da eso, que no me gusta, porque hay que hacer las cosas con salidas, hay que hacer las cosas que me gustan, porque mira, si tú haces algo que te gusta, tarde o temprano estarás trabajando en lo que te gusta, pero si haces una cosa que no te gusta solamente porque tienes salida, yo creo que vas a ser un infeliz toda tu vida, por mucho que te paguen.
Yo, de hecho, quiero hacer enfermería y es una nota que, hablando de BAU, está muy alta. Y bueno, también es un aprendizaje que he tenido el hecho de no hay que seguir el camino que siempre se ha dicho y siempre se ha regido de la ESO, bachillerato y entras a la universidad, sino hay más caminos, puedes hacer más estudios, hay ciclos, y no quiere decir que sea una derrota, una pérdida o que sea un camino peor. Muchas veces salimos de aquí sin saber muy bien en qué somos buenos, qué queremos hacer, y pues eso lo he hecho bastante en falta. Yo nací en el 2005. La crisis del 2008, cuando empezaba a recuperarse España, de repente estalla la pandemia. Y yo creo que mi generación le tiene mucho miedo a esa inestabilidad y quieren un futuro asegurado, porque queremos saber que vamos a tener algo seguro. Muchas veces algunos compañeros nos dicen como buscan profesiones desde un punto de vista muy práctico, es decir, cuánto voy a ganar en esta profesión, cuántas vacaciones voy a tener, pero yo creo que a veces la pregunta que falta es, ¿te ves tú con 50 años haciendo todavía esta profesión? Para mí, esa capacidad de tú efectivamente verte a un largo plazo falta a la hora de enfrentarse al mundo vocacional. Y muchas veces, pues, efectivamente, yo creo que todos, en el fondo, vamos a estudiar una carrera, un ciclo o lo que sea, vamos a empezar en propio, emprendiendo como sea, pero siempre con ese mismo deseo de ser feliz, no por ninguna otra cosa al final. ¿Quién no tiene valor para marcharse?